Buenos días tengan todos. La verdad es que es un gusto volver a verles como cada domingo. Vamos a exponer la palabra de Dios. A veces uno piensa que ya tiene cierto avance, pero entre más uno trata de estudiar las Sagradas Escrituras, vemos la profundidad de las mismas en tantas áreas, tantos temas, tanta diversidad, tantas cosas que corregir, que cambiar. Afortunadamente Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a adorarle a través de los himnos. Vamos a cantar el himno 661, por favor. Vamos a cantar el himno 681, por favor. Himno 681. Vamos a cantar el himno 681, por favor.
santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabaré a Él. Alabaré por la grandeza de su nombre, por el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabarle con el alegre pandero, con el candor de la danza, canta con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. A veces la gente no puede comprender, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que respira, alabe al Señor. Y es algo muy triste que eso no se ve, ¿verdad? Eso no se ve por el obvio, completo desconocimiento de la palabra de Dios. A veces, últimamente he mencionado algo, la gente cree adorar al Dios de su mente. La gente cree adorar y servir al Dios de su imaginación, pero no adoran al Dios de las Sagradas Escrituras. Dios demanda que se le adore en conformidad a sus preceptos y estatutos, no como cada quien cree. Y ese es un gran conflicto que se genera en la mente. Muchos seres humanos creen en Dios, pero no le adoran. ¿Por qué? Porque no le conocen. Necesitan conocerle a través de su palabra para poder adorar la grandeza de Dios. Vamos al himno 662, por favor. Señor, en su trono alto y sublime.
Vamos a cantar el himno 410. Pero recuerden que no solo son cantos. Este es un himno, pero este es un propósito. Y ojalá en tu corazón esté este propósito, como es el nombre del himno, que mi vida entera esté. Vamos a cantar el himno 410. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad.
Pueden tomar su lugar. Este himno tiene estrofas muy interesantes y se podrían transformar en preguntas. Que mi vida entera esté consagrada a ti. Y eso podría ser una pregunta para cada uno de nosotros. Que nuestros pies solo vayan en pos de lo santo. Y eso podría ser otra pregunta. Que mi tiempo, y dice, todo esté consagrado a su loor. Y esa podría ser otra interrogante. Porque es fácil cantar, pero es más difícil obedecer. Y luego viene una de las más difíciles. Toma, oh Dios, mi voluntad. ¿Y en verdad queremos que Dios tome nuestra voluntad? ¿En verdad queremos que Dios gobierne nuestra voluntad? Porque dice, toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Y a veces vemos que nuestra voluntad es nuestra voluntad. Y no queremos que nadie nos diga el cómo y cuándo hacer las cosas y en qué momento, qué dejar de hacer y qué hacer. Esa es parte de la voluntad, ¿verdad? Jesús dijo, deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. Y eso implica la voluntad. Este canto está como para tomarle una fotocopia y regalárselas para que meditemos en lo que cantamos, ¿no? Vamos a orar. Necesitamos, y yo más que ustedes, que el Señor me asista con su gracia, con su poder, que pueda yo fielmente exponer su palabra, que se pueda comprender. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Dios, agradecemos un día más de vida. Agradecemos que nuestros ojos se volvieron a abrir para ver tu grandeza, para ver tus cuidados, para ver la provisión que hay en nuestros hogares. Sí, Señor. Nadie como tú. Adoramos tu fidelidad, Señor. Tu presencia, tu compañía, tu reprensión. Adoramos que sigas revelándote a nuestras vidas a través de tu palabra. Sí, Señor. Ayúdanos a no endurecer nuestros corazones para continuar escuchando mensajes y no movernos en conformidad hacia ellos. Irlos olvidando domingo a domingo y que ya no sean frescos para nosotros. Líbranos de ser oidores olvidadizos. Recuérdanos todos los días que estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Amén. Ayúdanos a ser fieles adoradores. Ayúdanos a en verdad estar consagrados a ti a través de todo lo que hagamos en nuestro estilo de vida, desde el levantar hasta al anochecer. También queremos agradecerte que sigues bendiciendo a nuestros hermanos de Costa Rica. Sigues siendo también un Dios fiel para ellos, un Dios cercano. Sigue obrando con tu poderosa palabra en la iglesia. Cambia matrimonios, cambia relaciones. Salva inconversos, Padre. No estamos interesados en que la gente solo crea en ti. Estamos interesados en que la gente se consagre a ti. Haz una obra profunda en el corazón del inconverso, oh Dios, para que en verdad puedas recibir su adoración. Y a mí, el más pequeño, Señor, ayúdame a ser fiel a tu palabra, a ser temeroso,
a ser practicante de las verdades que están incrustadas en tu palabra, Señor. Ayúdame a moverme en conformidad a tus verdades, oh Dios, por favor. Sigue otorgando tu gracia, Padre. Dame sabiduría. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a ver un tema que pareciera que no es importante, pero cuando se empieza a estudiar, lo único que debe de generar en el corazón del creyente es temor. A veces en las civilizaciones no comprenden la importancia de estos temas, ¿verdad? Vamos a 1 de Timoteo 5, por favor. 1 de Timoteo capítulo 5, verso 3 al 16. 1 de Timoteo capítulo 5, verso 3 al 16. Y dice así: honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista, solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Había dicho hasta el 16, pero lo vamos a dejar hasta el verso 10. Vamos a desarrollar el tema. El título le puse: el cuidado tierno de Dios hacia las viudas. No era una perspectiva nueva o diferente. Y eso lo vemos en nuestra sociedad. Yo no pensaba que fuera tan profundo. Tengo que no es excusarme a mí mismo. No pensé que fuera un tema tan profundo. No pensé que fuera un tema tan rico. Y tampoco pensé que fuera un tema tan importante y tan trascendental para Dios. Pero cuando lo empecé a ver con la óptica de Dios, lo único que empecé a ver en mi corazón es sentir vergüenza. Porque no siempre pasa de la manera profunda, de la manera fiel que Dios demanda. Y esto es algo que nos atañe como sociedad. Y más responsabilidad tenemos nosotros delante de las personas que no son creyentes. No es una nueva perspectiva, no es una enseñanza diferente. Está escrita en el Antiguo Testamento, pero sigue Dios corriendo el velo a través de lo que le llamamos o conocemos revelación progresiva. En Éxodo 20:12 hay un mandamiento que no está muy bien explicado, muy bien delimitado, muy bien especificado. Y a veces pensamos que sí lo hacemos.
y solo podemos ver una parte de nuestra moralidad, ¿no? En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No dice, honra más a tu padre que a tu madre. Los dos tienen un nivel de importancia y de responsabilidad y de autoridad. Honra a tu padre y a tu madre. Y vemos que está la promesa sujeta a la obediencia, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. ¿Por qué? Porque hay mandamientos que desconocemos y no vemos la profundidad ni la implicación de los mismos. ¿Y cómo vemos nuestra sociedad? Ausentes de este mandamiento. La gente no tenemos la mayor idea de cuán profundo es este mandamiento. Vemos por las calles personas discutiendo, hijos con sus padres. Vemos la rebeldía abierta de los padres, de los hijos, perdón. Vemos el desafío de los hijos. Y yo quiero decirte, parte de eso es nuestra responsabilidad. Porque no les enseñamos los mandamientos de Dios. La gente está más preocupada por que los hijos vayan a la escuela que por generar piedad en el corazón de los hijos, por generar gratitud en el corazón de los hijos. Y estamos más preocupados por su futuro que por su eternidad. Vuelvo a repetir eso. Los padres están errando. Ve la sociedad. Se desmorona en pedazos porque los padres no tuvieron el propósito de crear hijos piadosos. Están más preocupados por sus estudios que por la eternidad de las almas de sus hijos. Y eso es muy grave. Y eso es muy grave. He mencionado mucho Génesis 6:5. Y todos los pensamientos de ellos iban de continuo al mal. Está hablando de ti y de mí. Quiero disculparme porque hace 8 días cometí un grave error al mencionar que todos los judíos eran malos hijos. Y voy a aclararlo, no. O no sé si lo expliqué así, pero bueno, me disculpo. Los hijos religiosos eran malos hijos. Los hijos legalistas eran malos hijos. Porque si hay una civilización que tiene un mayor cuidado fiel sobre los padres, no es la primera potencia, no es Alemania, no es Noruega, son los judíos. Esa civilización tiene un mayor cuidado de los ancianos y de las viudas y de los desvalidos, porque para eso fueron entrenados. Los judíos eran un pueblo cuidador de los desvalidos, ¿no? Eso no sucede en la actualidad. El maltrato puede ser hacia los ancianos. Hay 2 clases de personas muy vulnerables, los niños y los ancianos, pero también las viudas. Y nuestro pasaje nos enseña, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y honrar se desprende del hebreo, no les voy a decir lo que significa la palabra, no importa, pero viuda quiere decir alguien despojado, alguien privado. Y una viuda, por lo menos si se muere la esposa, ¿no? El hombre sigue trabajando, pero no en la cultura. Si se muere el marido y la mujer ya es de una edad avanzada, ahí eso representaba un problema para la sociedad, porque nadie se quería hacer cargo de ella. Y más
si no tenía parientes cercanos? Imagínate una persona de edad avanzada, o de la tercera edad o cuarta edad, sin hijos y sin parientes. La sociedad la desprotegía. Y eso, para que no siguiera sucediendo, se tuvo que crear un mandamiento que se desprende de ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero como no lo comprendemos a la luz ni a la profundidad del contexto ni del texto, entonces los judíos se les entrenó para cuidar a los desvalidos. Pero había un problema con las viudas. Hay diferentes tipos de maltrato y yo quiero hablar muy brevemente de ellos. El maltrato puede ser físico, que muy seguramente aquí nadie maltrata físicamente a su padre o a la viuda, ¿verdad? Ya sería eso muy deschavetado, diría un hermano acapulqueño. Pero puede haber maltrato sexual. Eso es tremendamente intolerante, pero lo hay. Lo hay. Hay hijos que han abusado sexualmente de sus madres. Pero también está un maltrato económico sobre la persona que estamos hablando, sobre las viudas. Las condicionas. Si no haces esto, no te doy esto. Pero el que prevalece, también puede haber un maltrato por negligencia. No te atiendo, no te cambio. Yo conocí un hijo que hacía esto con su padre. Lo condicionaba a su comportamiento. Y esas son dos cosas muy separadas, porque es maltrato. Vamos a seguir viendo la importancia y la profundidad, y si algo amo y me encanta es el corazón de un Dios tierno, preocupado por las personas de la tercera edad, y en nuestro contexto por las viudas. Y es muy común, ¿no? Porque dices, bueno, yo no maltrato a mi mamá físicamente, bueno, yo no la maltrato a lo mejor económicamente, ¿no? Claro, si no depende de ti no la puedes maltratar económicamente, pero si depende de ti, sería otra cosa. El maltrato que es muy común es el maltrato psicológico. El adulto mayor es maltratado psicológicamente. Muchas veces ya no se puede valer por sí mismo y depende de sus familiares. El maltrato psicológico ocupa un 28.1 en la tasa por ciento de nuestras estadísticas como país. Triste y terrible. El 58% de los encuestados de la tercera edad y viudas, entre ellos, informó haber sido víctima de algún tipo de abuso. No estamos hablando de abuso sexual, estamos hablando de algún abuso psicológico y repetido. Quienes han sido, esto va a ser un poco informativo, como unos 5 o 10 minutos, ténganme paciencia y después vamos a ver la parte importante del mandamiento, hasta dónde implica el mandamiento. Quienes han sido maltratados quienes han sido maltratados pueden presentar síntomas diferentes o diversos. Confusión, insomnio, agitación. Las personas maltratadas pueden presentar agresividad, pérdida de peso. Los padres que sufren algún tipo de agresión psicológica muy difícilmente denunciarán a sus hijos o a sus maltratadores, por cuanto muchas veces continúan bajo su cuidado. Y aquí irónicamente puse bajo su cuidado, por así decirlo, ¿no? Las personas maltratadas es muy difícil que denuncien. Supongamos que en una familia hay una persona de la tercera edad o una viuda o un anciano que está siendo maltratado. Y ese anciano no va a denunciar a su hijo, porque ¿cómo va a denunciar a la persona que lo atiende? Va a correr un riesgo de que ya no me atienda, va a correr un riesgo de que me atienda de mala gana. Y como ahora dependo de él, ¿no? Porque los ancianos ya perdieron fuerzas, ¿y qué hacen? Están esperanzados a que el hijo les asista.
a Dios gracias, pone un freno a los creyentes fieles y promueve un amor tierno hacia la fragilidad de estos seres humanos. Veamos lo que opina el Señor. Y hay una lista que me llamó mucho la atención en Malaquías 3:5 y dice: y me acercaré a vosotros para el juicio. Fíjate lo que Dios le está diciendo a su propio pueblo. Y me acercaré a vosotros para el juicio. Y seré un testigo veloz contra los, y da una lista, contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, o sea, los mentirosos, y contra los que oprimen al jornalero en su salario. Y en esta lista siguen las viudas, y a la viuda, y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. No sé si te habías percatado, pero en muchas listas del Antiguo Testamento de pecados específicos como este, encontramos a la viuda y al huérfano. Mateo 15, del 4 al 6, dice: porque Dios dijo, no solo lo dijo en Éxodo 20:12, ¿verdad? Lo dijo en el Nuevo Testamento, Mateo 15, del 4 al 6, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y fíjate lo que estaba escrito, y quien hable mal, ya no estamos hablando de agresividad física, quien hable mal de su padre o de su madre, ¿qué dice en tu pasaje? Que muera. ¿Sabías que esto estaba en la ley de Dios? En el Antiguo Testamento ya no solo estaba la sanción de un maltrato psicológico, sino cuántas personas hablan mal de sus padres a sus espaldas. Y esto conllevaba la muerte. Eso lo ves en la Escritura, ¿eh? Quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. ¿Qué Dios tan cruel? ¿O qué Dios tan justo? ¿O qué Dios tan santo? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieras ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Por eso corregí al encontrarme ese texto, porque los religiosos invalidaban el mandamiento. Si un religioso que estaba en posesión de ser hijo y su padre necesitado, el padre le pedía ayuda al hijo y el hijo religioso decía, híjole, qué pena me da, pero lo que tengo, el dinero que tengo va a ser ofrenda para Dios. No te puedo ayudar, Padre mío. Y dice aquí nuestro texto en el verso 6, ve, así invalidas la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. La iglesia cristiana heredó una preciosa tradición de beneficencia para con los necesitados. Ningún pueblo se ha cuidado más de sus necesitados y ancianos que los judíos. Así que dan consejos acerca del cuidado de las viudas. Había sin duda mujeres que se habían quedado viudas por la muerte de sus maridos, pero no era nada extraño en el mundo pagano. En determinados lugares que un hombre tuviera más de una mujer. Cuando un hombre se hacía cristiano, no podía seguir practicando la poligamia y por tanto tenía que escoger con qué mujer iba a vivir. Eso suponía que algunas esposas tenían que ser despedidas y se encontraban en una posición muy desafortunada. Puede ser que tales mujeres también se consideraran como viudas y la iglesia las ayudara. La ley judía establecía que en el momento del matrimonio un hombre tenía que hacer provisión. Ojo, varones. La ley judía establecía que en el momento de las nupcias o del matrimonio
un hombre tenía que hacer provisión para su mujer en caso de que quedara viuda. Los primeros servidores que nombró la iglesia cristiana tenían entre sus deberes el de cuidarse fielmente de las viudas. Y un hecho que pasó en el Nuevo Testamento, en Hechos 6:1, ya lo hemos estudiado afortunadamente, Hechos capítulo 6, verso 1, fíjate cómo empieza. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos naturales o nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Estamos viendo la parcialidad en dos grupos de personas y estaban desprotegiendo a uno de los grupos vulnerables, a las viudas. Y tuvieron que intervenir los apóstoles para organizar y ordenar y tener un cuidado tan tierno que ya no, es más, me atrevo a decir que ya no volvió a pasar eso en el Nuevo Testamento. Si encuentras un texto, acércate y dámelo. Después de esa exhortación, ya no hubo esa desatención. Tuvieron un cuidado fiel y tierno hacia las viudas, porque estaban muchas de ellas desprotegidas. Las viudas no se tenían que ver abandonadas. Después del Señor, nosotros como iglesia debemos de ser los guardianes de las viudas, pero vamos a demostrar no cualquier viuda. Viuda le denominamos a una persona donde su cónyuge o el hombre murió, ¿no? Pero no cualquier persona, dice Pablo, califica para que se le ayude. Y vamos a ver qué tan interesante es esto. Ha de notarse que la iglesia no se proponía asumir la responsabilidad por las personas mayores que tenían hijos capaces de mantenerlos. El mundo antiguo era muy claro en cuanto al deber que tenían los hijos de mantener a sus padres ancianos, y como E. Simpson ha dicho muy bien, una confesión religiosa que caiga por debajo del nivel de deber reconocido por el mundo es un triste fraude. La iglesia no habría reconsentido nunca que su caridad se convirtiera en una excusa para que los hijos evadieran su responsabilidad hacia los padres. Era ley griega desde los tiempos de Salón. ¿Quién era Salón? Un poeta y aparte un reformador político, el que los hijos y las hijas estaban obligados no solo moralmente, sino también, fíjate lo que dice, cómo era la ley en la antigüedad, sino también legalmente a mantener a sus padres. Cualquiera que incumpliera ese deber perdía sus derechos de ciudadanía. Era grave, gravísimo. Si los hijos no se encargaban de los padres, perdían su ciudadanía, y eso era algo aterrador. Para un judío ser desterrado de su patria era lo peor que le pudiera pasar. Bueno, lo segundo peor. Lo primero, que era muy grave, cuando destruyeron el templo de Jerusalén, donde adoraban. Y lo segundo grave es que te desterraran de tu país. Es como si te dijeran, ¿sabes qué? Ya no te queremos en México, vete a donde quieras, a China, Australia, pero ya no. Y todas tus relaciones, tus amistades, tu trabajo, tu familia que está aquí. Y te vas solo, Perdías tu ciudadanía. Esquines. Voy a mencionar algunos que eran creyentes y otros que no eran creyentes, pero a pesar de que no eran creyentes, tenían una conciencia y un juicio claro en cuanto al cuidado de las viudas y de los padres. Esquines era un orador ateniense. Dice, en uno de sus discursos, y a quien condenó al silencio en la asamblea del pueblo, nuestro legislador Solón. ¿Y dónde deja esto? Pero muy claro, para que se hiciera así. Dice,
Un escrutinio de los oradores públicos en caso de que haya alguien que hable en la asamblea del pueblo, que golpea a su padre o a su madre, o que incumple su deber de mantenerlos o darles su hogar. Iba a ser destituido del cargo. ¿Qué te parece? Si encontraban a un servidor público que no tratara a sus padres con dignidad, le iban a quitar el cargo. Eso vemos en México. Es terrible. Demóstenes, y Demóstenes no es el de Don Gato, para que no vayan a pensar en ese Demóstenes, es un orador ateniense. Y él dice lo siguiente: considero al hombre que abandona a sus padres como incrédulo y aborrecedor de los dioses, tanto como de los hombres. Filón, un teólogo de Alejandría, donde se fundó la primera biblioteca más grande del mundo, escribiendo acerca del mandamiento de honrar a los padres, dice: cuando las cigüeñas viejas, ahora, ¿a qué está apelando? No solo a la razón, a la biología. Cuando las cigüeñas viejas ya no pueden volar, se quedan en sus nidos y las alimentan sus hijos, que se someten a duros trabajos para proveerles el alimento a causa de su piedad. Para Filón estaba claro que hasta la creación animal reconocía su obligación para con los padres ancianos, y cuanto más deben de hacerlo así los seres humanos, por humanidad. Aristóteles dice, escribe un tratado que se llama La Ética a Nicomaco, y dice lo siguiente en ese tratado: se establece que en lo referente al alimento debemos ayudar a nuestros padres antes que a todos los demás, puesto que les damos nuestra nutrición a ellos, y es más honorable ayudar en ese sentido a los autores de nuestro ser, aún antes que a nosotros mismos. Según lo veía Aristóteles, uno debe antes morirse de hambre que dejar padecer a sus padres de una necesidad vitalicia o común. Platón en las leyes expresa la misma convicción de la deuda que se tiene con los padres. Seguidamente viene el honor de los padres amantes, a los cuales, como es debido, tenemos que pagar la primera y la más grande y más antigua de las deudas, considerando que todo lo que tiene una persona pertenece a ellos, que le dieron nacimiento y lo criaron, y que debe hacer todo lo que pueda para administrarles, primero, con sus propiedades, segundo, con su persona, y tercero, con su alma, con su servicio, pagando las deudas que le debe por el cuidado y el trabajo que ellos le otorgaron antiguamente, en los días de su infancia, y que ahora se le ofrece la oportunidad de devolverles. Esto me encantó. Y ahora se nos ofrece a los hijos la oportunidad de devolverles cuando ellos son ancianos y se encuentran en una necesidad extrema. Hay mucho más, pero creo que va a ser muy tardado. ¿Cómo podemos observar que personas que no eran creyentes en asambleas públicas alzaban la voz para denunciar a los propios servidores públicos que se paraban a través de un púlpito? Y en una manera era una amenaza. Si ustedes, servidores públicos, no aman a sus propios padres o los maltratan, lo primero que vamos a hacer es quitarles el cargo público. Porque eso representaba un ejemplo. ¿Quién crees que promovía ese sentido de justicia en los corazones de las personas paganas? Dios. Hace 2024 años, con algunos días, horas y segundos, se escuchó una voz desde los cielos, una voz de un padre que se sentía honrado y amado y respetado. Y esa voz se hizo pública y fue muy conocida en Jerusalén. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia.
por cuanto si había alguien que honraba adecuadamente a su padre, era Jesús. Esto lo voy a hacer en 2 secciones por la importancia del tema. Y dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Y no estamos diciendo que si 2 mismas mujeres, ¿verdad? A las 2 mujeres se le mueren sus maridos, no estamos diciendo que una es viuda y una no será viuda. Cuando dice que en verdad lo son, nos va a dejar entrever algo muy importante. Viudas que no tengan hijos, viudas que no tengan nietos, viudas que ya no tengan familias que puedan ayudarles o apoyarles. Esas eran las viudas que en verdad lo eran para el apóstol. Pero si alguna viuda, fíjate cómo, ¿quién crees que crió a Timoteo? La abuela. La abuela era viuda. Y ella crió en los principios fundamentales de la fe a Timoteo. Y fíjate lo que dice el pasaje aquí. El 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ahí les va para las que tienen nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a los padres. Y alguien podría preguntar, ¿y eso por qué? Porque esto es agradable delante de Dios. Hermanos, cuando nos menciona Pablo, si alguna viuda tiene hijos o nietos que aprendan estos primero a mostrar piedad, les está diciendo madres. Por eso, en muchos casos, la mamá no tiene que trabajar. Error, mistake. La mamá fue creada con el honor más importante y elevado, te lo puedo decir, por encima del hombre. Porque la sociedad depende, oíste lo que te voy a decir, la sociedad depende de la crianza de una madre. Una madre ausente, ¿cómo puede criar a sus hijos en piedad? Si trabaja, no puede. No puede. Y Pablo dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad. Para que ellos muestren piedad, alguien les tenía que enseñar. Y si el padre estaba trabajando, ¿quién les iba a enseñar piedad? Este mandamiento es muy claro. La mamá, la obligación, no era una decisión propia o de una familia, o que cada quien lo puede hacer como mejor le parezca. Esto se desprende de un mandamiento. Muchas veces escucho a la gente decir, la familia es la base de la sociedad. Dios mío. Esto demanda la palabra de Dios. Las mujeres deben de criar a sus propios hijos en obediencia, en respeto, en disciplina, en piedad. ¿Para qué? Para que sean agradecidos con sus padres. Y dice Pablo, ya que les enseñas la piedad, ellos deben de recompensar a sus padres. ¿Cuántas veces vemos personas que no entienden el principio y no recompensan a sus padres? ¿Cuántas veces podemos ver ejemplos de que todavía queremos seguir exprimiendo a nuestros padres? En vez de dar, quitamos. En vez de darles, pedimos, restamos. Y eso era lo que Pablo quería que no se hiciera. Los padres deberían de estar siendo suplidos y sustentados por los hijos. Conozco una familia que tiene varios hermanos. Y es muy fácil ir a darle a tu padre un beso y un abrazo y no responsabilizarte. Y siempre le dejan la carga a una persona más. Y los demás se hacen a un lado, como diciendo, de un paso al frente, y los hermanos tiranos dan un paso atrás y uno se queda solo al frente con
no con la carga, pero con la responsabilidad. Cuando no hacemos las cosas como Dios demanda, lo que sembramos vamos a cosechar. La autoridad no se gana gritando, se gana instruyendo, enseñando. El corazón de los hijos y de los nietos no se gana dándole una lista de 400 prohibiciones. Se gana a través del amor y del servicio. Por eso cuando están pequeños dice, instruye al niño en mi camino. Y los padres hacen todo menos instruirlos en el Evangelio. Hacen todo menos instruirlos en la piedad. Y cuando los hijos ya no quieren atender a los padres, dicen, ¿por qué me haces esto? Porque tú nunca hiciste lo que te mandó Dios. De enseñar, de instruir a los hijos en la piedad. Y ahora, ¿qué tenemos en la sociedad? Hijos malcriados, flojos, desagradecidos, impíos, como dice Pablo en Romanos, también escribió Romanos Pablo, no solo Timoteo, ¿no? Sin afecto natural a los padres. ¿Cuántas veces a los hijos les pesa atender a los padres? ¿Cuántas veces los ancianos son atendidos de mala gana? Y vas en contra de lo que Dios está demandando de ti. Fíjate lo que dice el verso 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Y cuántas veces, si tú tienes a alguien viuda que ha enviudado, es para ti? Pero los que tenemos gente cercana, como una madre que no es viuda porque tienes tu padre, también escribió en Timoteo 5, no reprendas con dureza al anciano. Y vimos la ternura con la que se debe de tratar y atender. Yo puedo comprender que a veces las personas de la tercera edad nos pueden desesperar. Y no vamos a negar eso. Primera, porque tienen un orgullo. Dos, porque quieren hacer las cosas a su manera. Tres, porque son tercos, muchas veces. Pero eso no implica y no exime del mandamiento. Debemos de respetar y honrar a las viudas y a las personas de la tercera edad. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice, si tu madre es un poco pesada, no la honres. El mandamiento no exime de tu responsabilidad, independientemente cómo sea tu madre. Y a veces esa impaciencia, yo podría preguntarme, a mí primero y después a ustedes, la impaciencia, ¿sabías que es una forma de maltrato a las viudas o hacia nuestros padres? ¿Sabías que eso es un maltrato psicológico? Porque tú podrás decir, bueno, yo no maltrato a mi madre. A lo mejor no, ya serías muy atrevida si la maltratas físicamente. Pero ¿cuántos maltratos psicológicos pueden recibir los padres? Y la impaciencia es una manera de maltratar, donde no se está cumpliendo el mandamiento. Honra. Cuando entras en impaciencia ya no estás obedeciendo el mandamiento, estás deshonrando. No leí hace 8 días, respeta las canas. Y a veces tampoco sucede. Pablo se estaba encargando de que la iglesia de Dios estuviera representada por hombres y mujeres que respetan a sus padres. Y yo puedo ver la ternura de Dios hacia las personas de la tercera y cuarta edad y hacia las viudas desvalidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Teníamos un caso de mi tío, si se acuerdan, de mi tío Sergio, que su hija y el marido le quitaban su pensión. Le compraban, eso sí, sus cigarritos, su yogur y fuera de eso más nada. Y la pensión era de él, para beneficiarse él. Y la hija, junto con el esposo, se quedaban con la pensión. Tú dime,
cuán tiranos podemos ser los seres humanos. Cuán inhumanos nos podemos volver. En una manera económica o en una manera de un maltrato psicológico a través de la impaciencia, cuando hacen mal algo nuestros ancianos o nuestras viudas. ¿Cuántos años? Esto no es emocional, esto es para cambiar el corazón. ¿Cuántos años no te aguantaron o no nos aguantaron? Y a veces seguimos viviendo bajo sus techos. Y si a alguien le debemos algo, es a ellos. Si a alguien le debemos algo, es a ellos. Y Dios se encarga de que tú lo sepas hoy, para crear vergüenza en el corazón. Tú no tratarías a tus padres como los tratas en la iglesia, casi te lo aseguro que no, ya serías muy cínico. Pero en casa, muy seguramente los ancianos pueden recibir maltrato psicológico. Y como dice la palabra de Dios, esto no es ley, es gracia. Él no va a tomar por inocente al culpable. Porque si hay una comunidad de personas frágiles, no solo son los huérfanos, son los ancianos. Y nos está demandando honra a las viudas. Pero en el 5 no te escapas, y yo menos. No reprendas con dureza al anciano. Claro, también implica a la mujer. Vemos cómo Dios tiene un cuidado fiel y tierno sobre las personas que una vez entregaron sus vidas sacrificándose por nosotros, ¿no? El que tiene hijos sabe de qué hablo. Levantarse temprano, llevarlos a la escuela, preparar el lunch, los vas a recoger, te sientas con ellos a estudiar. Las quejas y la educación se la delegan a la mujer normalmente. ¿Sabes por qué los hijos, cuando hablaban mal de los padres, morían? ¿Sabes por qué los hijos, cuando no se querían arrepentir y los padres les acusaban con el sacerdote del pueblo, los apedreaban vivos? Por todo el cuidado tan tierno que se les daba a los hijos desde pequeños, y ahora los padres, contumaces y rebeldes, no regresaban la dádiva. Ahora, los hijos no regresaban la dádiva. Por eso Pablo está hablando de eso. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Yo te pregunto, si tú eres una de esas personas que cada que puedes recompensa a sus padres, les honra, les ama. No solo económicamente, sino a través del servicio que requieran y cuando lo requieran. No me quedé ni a la mitad de lo que quería enseñar. Pero esto es para que veamos que Dios tiene cuidado sobre las personas de la tercera edad, sobre las viudas que luego son desamparadas y desatendidas y maltratadas. Son como los huérfanos, a veces indefensos, ¿no? Y la gente puede llegar a maltratar a través de la economía. Si dependen de ti económicamente tus padres, o si dependen de tus servicios, quiera el Señor que tú no estés en esta lista de personas que maltratan psicológicamente a sus padres, porque vas a tener una recompensa y no es un sentido positivo. Lo que siembras, vas a cosechar. A veces yo puedo decir algo
sin temor a equivocarme, si tus hijos no te respetan, puede ser la consecuencia de que tú no respetes a tus padres. Y ahí vemos cómo se cumple el mandamiento: lo que siembras cosechas. Queremos que nuestros hijos nos respeten, nos amen. Queremos representar una autoridad para ellos. Y si tú no representas esa autoridad fiel y digna a través de tu padre o de tu madre, ¿por qué quieres, por qué demandas que tus hijos te respeten cuando nosotros no respetamos a nuestros padres? Eso es ilógico. Vamos a terminar para cantar un himno. Pasa la cena del Señor, amor, por favor. Pasa la cena. Es buen tiempo en lo que me apoyan con la cena del Señor, para que meditemos en nuestro corazón si nosotros hemos incurrido en ese pecado. A veces decimos, cuando se trata de servir a los padres, dicen: no, ahora ve tú, yo lo hice ayer. No, es que yo ayer y antier lo hice y tú no lo has hecho. Claro. Yo tengo un texto, si tú piensas así, para reprobarte. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaráis, si no desmayáis. ¿No? Yo lo vi cuando mis padres tuvieron un problema legal, que en una manera muy discreta la gente se hace a un lado, la familia, las hermanas, y dicen... Y es ahí cuando tenemos la oportunidad de recompensarles un poquito a nuestros padres todos los años y el esfuerzo que han hecho por nosotros. Y la verdad, los hijos le debemos todo a los padres y ellos no nos deben nada. Y es tiempo de honrarlos y de respetarlos y de arrepentirnos de una manera seria, sobria y profunda para obedecer el mandamiento fiel. Y como Dios es un juez justo, cuidado y caigamos en impaciencia, maltrato continuo psicológico hacia nuestros padres. Porque Jesús dijo: mía es la venganza, yo voy a dar el pago. Hay una consecuencia aunque seas creyente. Vamos a Lucas, por favor, Lucas 22, verso 17. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Quiero hacer una pequeña aclaración, porque habrá personas que ya no viven sus padres, ¿no? O sea, cuando decimos padres en plural es papá y mamá. Y dirás: bueno, pues ya no están vivos, ¿no? Cuando yo no era creyente estaban vivos, ahora que soy creyente ya murieron. Pero también te puedes arrepentir. También te puedes arrepentir. Dios puede traer a tu mente en la manera como no honraste a tus padres, ¿verdad? Y una más. Si hay alguien de la iglesia que no está dispuesto a respetar a sus padres, te quiero hacer una recomendación: no tomes la cena del Señor. Si tú te sientes avergonzado por los tratos que has tenido hostiles hacia tus padres y quieres cambiar, amén, para ti es la cena del Señor. Pero si tú no quieres,
cambiar tu trato hacia tus padres, te voy a rogar que no participes de la cena del Señor. Porque si yo no te prevengo, haría un mal. Después de que Dios nos arroja luz para arrepentirnos y que esto genere vergüenza, una vergüenza verdadera, una vergüenza que lleve a un cambio de actitud, un cambio fiel y tierno sobre nuestros padres, un cambio fiel y tierno sobre las viudas. ¿Por qué? Porque si esto es parte del cuerpo en una manera, en un sentido figurado, ¿no? Que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí cada que la tomen. Y si tú la tomas, porque lo que perdonó tus pecados no fue este pan, fue el cuerpo de Cristo, lo cual hace una simulación que eso es el cuerpo de Cristo. Y si no quieres arrepentirte, entonces no puedes participar del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hagan esto en memoria de mí todas las veces que vayan a participar del cuerpo y de la sangre, porque es un nuevo pacto. Y hoy es el día propicio, perfecto, para arrepentirnos si no hemos sido, no solo ustedes, yo, los hijos bíblicos que demandan la palabra de Dios. Es el día perfecto para participar del pan y demostrar vergüenza y arrepentimiento delante de Dios. Antier, ¿qué estudiamos? Proverbios. Hebreos 4:12, la intención del corazón. Bueno, la voy a tomar para que vean que si la vas a tomar y no quieres cambiar el trato hacia tus viejos, no la tomes, porque no te va a ser útil. 1 Corintios 11:27, muchos están enfermos, otros duermen. Examinaos a vosotros mismos si están en la fe. Pero si tú quieres cambiar el trato tierno y amable hacia tus padres, eres un candidato perfecto para tomar la cena del Señor. Porque para eso fue partido el pan y se repartió. Por eso dijo Jesús, hagan esto en memoria de mí. Pero háganlo con conocimiento, con comprensión. ¿Me puedes apoyar a compartir los alimentos? Yo no creo que haya hijos perfectos. Eso no creo. Yo no creo que haya hijos perfectos. Pero sí hay hijos que reconocemos nuestros pecados. Hay hijos que cuando fallamos pedimos perdón y luchamos para agradarle a Dios y a nuestros padres que tanto les debemos. Si estás aquí no solo es por el poder y la gracia de Dios, es porque alguien te cuidó, alguien te educó, alguien te amó, alguien de pequeño te peinó para ir a la escuela, te cambió, alguien te llevó cuando te sentías enfermo. Y esto no intento cambiarla en una emoción, es que generar confianza y cambie el corazón, no llegar a la emoción. Mañana se te olvida y vas a volver a lo mismo. Es que cambie el corazón, que el corazón se sienta avergonzado por no darles un trato fiel y paciente a nuestros padres. Por eso Jesús dijo, este es mi cuerpo, se entregó por el pecado. No habemos hijos perfectos. Creo que estamos deficientes en eso. Pero la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad. Participemos del pan. Participemos del vino.
Vamos a cantar un himno, por favor. El himno 683. Himno 683. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que nos traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán. Mis pies por gracia sostendrán. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria.
¿Me puedes apoyar con la mano, por favor? Te puedo pasar. Vamos a orar para terminar la reunión, por favor. Vamos a orar. Amado Dios, pues, te damos las gracias como iglesia por la claridad de tu palabra. Ayúdanos a que no caiga en saco roto. Ayúdanos, como lo hemos venido viendo, lo que dice Santiago, no ser oidores olvidadizos. Ayúdanos a recordar todos los días que esto es un compromiso, es un pacto. Ayúdanos a amar a las viudas, a honrar, a respetar las canas, a amar a nuestros padres. Ayúdanos a cambiar, Padre, y no volvernos solo morales, y no solo pensar que el maltrato físico es grave. Recuérdanos que el maltrato psicológico es igual de grave. Para llegar al maltrato físico se tuvo que haber llegado y empezado por el maltrato psicológico. Usa tu gracia para convencernos, para examinarnos a la luz de tu palabra, oh Dios. Ayúdanos a no ser solo personas morales, a ser ejemplo a los demás de cómo tratamos a nuestros padres, de que nuestras relaciones sean buenas, cálidas, placenteras. Te damos las gracias por tu palabra, porque siempre nos estás hablando. Bendice a las personas que puedan ver este mensaje. Compúngenos, cámbianos, avergüénzanos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. También queremos pedirte por la salud de Misael. Fortalécelo, ayúdalo, porque la alimentación tiene mucho que ver con las emociones también. Que se baja el sistema inmunológico, fortalécelo, ayúdalo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.